¿Cómo aprendemos a contratar a personas excelentes y realmente incentivarlas para que se queden a largo plazo? Así vale la pena invertir en ellos. Tu habilidad número 1 si quieres ganar una cantidad masiva de dinero debe ser contratar. Punto final. Es atraer personas y es realmente difícil. ¿Por qué? Porque en tu trabajo puedes pasar 10 o 20 horas al día trabajando en diseño gráfico o en ventas. Puedes hacer muchas repeticiones. Es difícil obtener repeticiones en contrataciones, porque cuesta dinero contratar a alguien. 2. Es difícil encontrar talento luego de dar suficientes entrevistas para ver si eres bueno o no. 3. El ciclo de retroalimentación es largo. Durante los primeros 30 a 90 días, las personas están adaptándose. Ni siquiera sabes si son buenos o simplemente nuevos. Contratar es difícil por esas razones específicas. No hay suficientes entradas, práctica. Y el ciclo de retroalimentación no es tan rápido. Si quisiera mejorar mucho en hacer crecer un negocio, me obsesionaría mucho más sobre contratación. Lo otro que es bueno de obsesionarse con la contratación es que también puedes decir cómo ser contratado mucho más fácilmente y ganar más dinero. Si pudiera obsesionarme con qué tipo de persona es la mejor contratación que tengo, cuáles son sus características, cuáles son las habilidades que tienen, por qué estaría dispuesta a pagarles esta cantidad o no. Y una vez que tengo eso desglosado, reconoces que una persona vale $250,000 al año y la otra $50,000. ¿Cuál es la diferencia en sus habilidades? Reconoces a esa persona. Así que si no tuviera la capacidad de contratar, probablemente simularía cómo se ve un conjunto de habilidades para poder entrar en el grupo de $250,000 y salir del grupo de $50,000. Dijiste que el dinero es un reflejo de habilidades más creencias de autoliberación, más otros creyendo en tus habilidades y en tu capacidad para cumplir. Cuando te miras en el espejo, ¿qué ves en términos de tu autoconfianza? Creo que el dinero está en todas partes. Pienso que literalmente está flotando a nuestro alrededor. Y fue divertido porque hice un podcast con Diary of a CEO. Y recuerdo que muchos de los comentarios decían que no es tan fácil. Decían cosas negativas. Y me di cuenta que hay diferencias culturales. Los americanos somos extremadamente optimistas, descarados y ruidosos. Creemos en nosotros mismos y en la innovación. Los británicos son menos optimistas, más callados, no tan ruidosos sobre sus logros. Hay algunas diferencias culturales. Ninguna es realmente buena o mala, pero una es mejor para ganar más dinero. Por lo cual, incluso Mississippi tiene un ingreso promedio más alto que la mayoría de los, llamémoslos, condados en Estados Unidos, en comparación con Gran Bretaña. Creo que gran parte de la razón es porque somos implacables, ruidosos, atrevidos y optimistas. Esas son características realmente buenas para atraer dinero. El dinero está por todos lados. Creo que puedo obtenerlo siempre que lo necesite. Mi esposo tiene una frase increíble. Dice que hay un retorno de inversión del 100% en la diversión. Siempre gasta en diversión. Dice que solo es dinero, que ganaremos más. Y si crees eso, entonces creo que el dinero es más fácil de conseguir. Y al mismo tiempo, si crees eso, cuando sales y hablas con la gente, llegas con una enorme sensación de abundancia. El problema es que eso es muy difícil de hacer, como cuando estás endeudado. Cuando tienes miedo de lo que va a pasar. Recuerdo que en el pasado, incluso el año pasado, teníamos un negocio donde el CEO me contactó en el último momento y me dijo que tenía problemas. Yo le pregunté qué pasaba. Él dijo que en 8 semanas se iba a quedar sin efectivo. Yo dije, tu ciclo de ventas es de 12 semanas. Ahora mismo estás sin dinero. ¿Qué vamos a hacer? Y en esos momentos en los que casi te quedas sin efectivo, es aterrador. No solo te vas a quedar sin dinero, es una sensación inmediata de fracaso. Sientes que no lo vas a lograr, que estás fracasando en esto y eres un fracaso. He sentido eso muchas veces en los negocios. Y es difícil cuando estás en ese momento pensando, ¿qué pasa si nos quedamos sin dinero por completo? ¿Qué pasa si no puedo pagar a mis empleados? ¿Qué pasa si no puedo pagar mi hipoteca? Es difícil pensar que el dinero está por todas partes. O que tienes abundancia y crece desde el universo. Sientes que no puedes. Pero al mismo tiempo, sé que no me va a ayudar si creo que nunca tendré dinero en ese momento, o que probablemente no voy a salir de ello. Y en esos momentos, lo que suelo hacer es sentarme y escribir mi lista de soluciones y mis realidades. Es difícil y doloroso. Podemos reconocerlo, pero ¿qué vamos a hacer? Debes seguir la regla del 90-10, que es lo que creo que los mejores vencedores en la vida suelen hacer. Hablan de los problemas un 10% y se enfocan en las soluciones un 90%. Y entonces empezaría a escribir mi lista.
A diferencia del 90% de los problemas, Cierto, que es para lo que estamos programados. Estamos programados como humanos para buscar problemas todo el tiempo, porque históricamente un problema podría habernos devorado. No se trataba siempre de soluciones, solo de no morir. Tenemos que trabajar en eso. Pero en mi caso con el dinero, podría sentarme y escribir una lista como lo hice cuando esa empresa estaba en problemas y decir, ¿cuáles son todas las cosas que podría hacer para conseguir dinero? Entonces pensé, ¿podríamos aumentar nuestros precios? Cada dólar que ganáramos incrementaría la cantidad que ingresamos. ¿Podríamos decirle a nuestros proveedores que necesitan pagarnos más pronto? Eso se llama cambiar tus términos. ¿Podríamos no pagar a la gente? ¿Podríamos extender nuestros términos en este negocio? Hay muchas palancas que puedes mover. El problema es que nadie nos enseña eso, y es lo mismo para nosotros como individuos. Si estás pasando por dificultades y no tienes dinero, ¿sabías que puedes ir a tu banco y pedir una extensión en tu hipoteca? Puedes obtener un plan de pagos con tu banco. Ellos harán eso contigo 9 de cada 10 veces. ¿Por qué no quieren tomar tu casa? Es un activo que tienen que gestionar y vender. ¿Sabías que a menudo es lo mismo con el alquiler? Puedes negociar tus pagos de alquiler. A menudo podemos pensar en cuáles son las palancas que podríamos usar para aumentar la cantidad de efectivo que tenemos, darnos un poco de espacio para respirar y luego pensar en ganar más. ¿qué tipo de personalidad puede iniciar o comprar un negocio en contraste con un tipo de personalidad que no es ideal para tener un negocio? Bueno, no creo que puedas escribir riqueza sin riesgo. Si realmente quieres riqueza en tu vida, si quieres ser muy rico, no lo vas a lograr si no asumes riesgos. Desafortunadamente, nunca he visto que se haga de esa manera. Tal vez ustedes puedan decirme si me equivoco. Pero si quieres hacerte rico, aquí están las estadísticas. El 79% de todos los millonarios en los Estados Unidos ganaron su fortuna. Eso me sorprendió porque si escuchas las noticias, pensarías que todo se hereda. Pero el 60% de todos los millonarios poseen un negocio. Tienes un 60% más de probabilidades de convertirte en millonario si tienes un negocio. Y si quieres ganar cantidades de dinero increíbles, el 88% de las personas que tienen más de 30 millones poseen un negocio. Primero, tienes que ser honesto contigo mismo. ¿Qué es lo que quieres? Si quieres ser millonario y tener un valor neto de más de 10 millones, es difícil lograrlo sin tener alguna forma de propiedad o participación. Tomar riesgos y trabajar sin descanso. 100%. Me reí porque alguien hizo un video sobre mí y decían que yo dije que era fácil ganar millones sin trabajar. Sí. Estoy bastante segura de que nunca he dicho eso en mi vida. ¿Cuántas horas crees que trabajas a la Oh, semana? eso es un montón. Cuando estaba en finanzas, trabajaba 70, 80 horas a la semana. Recuerdo que estaba en Nueva York con uno de mis colegas, Eduardo, y estábamos regresando de una reunión. Era súper tarde en la noche y se desmayó en medio del camino. Le pregunté si estaba bien o si necesitaba ir al hospital o algo, pero estaba exhausto. Se desmayó por agotamiento. Por trabajar tantas horas durante años. Era joven. Estaba en el programa de analistas. Yo estuve allí solo unos 2 años. Pero el estrés se acumuló. Es un ambiente de trabajo duro. Y ese era un trabajo de empleado. Pero Sí. eso fue lo que se necesitó para dedicar tiempo. Tener un conjunto Sí. de habilidades, poder entregar resultados y obtener esos ingresos. Te tomó 78 horas a la semana. Sí, claro. No puedes hacerlo con 40 horas a la semana, apareciendo casualmente y esperando grandes salarios. No lo creo. ¿Conoces algún negocio que esté pagando a alguien para hacer solo lo mínimo necesario? No. A menos que seas la capital. Ahí es donde empiezas. menos que tengas A menos el que dinero. tengas el dinero. Tengo muchos negocios para los que no trabajo. Pero eso Claro, es porque claro. asumí riesgos. Invertí. Invertiste. Puse dinero. Y puedes perderlo Podría todo. perderlo todo. Y la única forma de evitar eso es trabajando muy duro como empleado para alguien más y obtener un porcentaje de la empresa, lo cual es algo que hacemos por nuestros empleados, y creo que es importante. Pero tienes que volverte lo suficientemente valioso para lograrlo. ¿Cuánto valor debes aportar? ¿Cuánto debes estar generando para ese negocio? Hay 2 maneras en las que puedes obtener participación en negocios que aprendimos en capital privado y que creo son útiles. La primera es pedir comprar una participación. Puedes no tener mucho efectivo. Entonces propones un trato. Dices, ¿podría invertir $10,000? ¿Vas a hacer esta asociación? ¿Podría participar por $10,000? Y no nos enseñan cómo hacer eso como personas normales. Y deberíamos pensar de esa manera. Porque eso nos dice que estás dispuesto a asumir un poco de riesgo.
Y además no estás tratando de convencerme de que deberías obtener cierto derecho. Estás Eso es diciendo que quieres terrible. involucrarte. Exacto. Y así es como la mayoría de los chicos de capital privado ganan sus primeros dólares. Se les permite tener algo en juego, lo cual es genial. Y la segunda forma es que te conviertes en alguien tan valioso que la empresa no puede verse operando sin ti. Y esto es típicamente cómo lo hacen las startups. Te dicen que eres valioso y que vas a realizar un plan de la empresa y te van a dar un porcentaje. Y cada año recibirás un poco más de ese porcentaje durante unos 3 a 5 años. Esas son 2 maneras de obtener un porcentaje en un acuerdo. En el libro se llama adquisiciones parciales. Digamos que alguien está trabajando para ti o para mí, ¿verdad? Si estás trabajando para una empresa, te encanta lo que haces y quieres quedarte, pero quieres obtener algún ingreso adicional y tienes una habilidad. ¿Eres fotógrafo o videógrafo? No lo sé. Podrías ir a otras empresas que necesiten tus habilidades y decir que puedes aumentar los ingresos de esos negocios, o reducir los costos, o disminuir los problemas, a cambio de un porcentaje del negocio. Y podrías hacer eso tanto para distribuir participación, que es donde tienes flujo de caja. Esto es lo que estoy enseñando a mucha más gente, porque hay una forma escalonada de comprar un negocio. Tal vez no estés listo para ir con todo, pero aprendes a obtener un pequeño porcentaje en su lugar. Entonces, si no eres una persona a la que le guste el riesgo, no deberías ser dueño de un negocio. No directamente. No creo que quieras recibir la llamada un viernes por la noche cuando te quedes sin dinero. ¿Cuántas horas trabajas en una semana en promedio como dueña de un negocio en comparación con cuando eres Me empleada? gusta trabajar, así que trabajé mucho ambas veces. Creo que probablemente estaba trabajando desde las 7 hasta las 8 o 9. Como empleada Exacto. y ahora como Estoy propietaria. trabajando de 7 a 6 como propietaria y un poco los fines de semana. Cuando era empleada, no trabajaba los fines de semana. Cuando eres propietario, tu horario se ve diferente. Cuando tu nombre está en la puerta, es más fácil trabajar más horas. Seamos honestos. Claro, Es es más tu fácil. negocio. Es tuyo. Seguramente lo sabes, pero cuando eres el dueño, también es más fácil cuando tú estableces las horas y trabajar más de eso. No tengo problema en tomarme 4 semanas libres e irme a Europa. Y reviso las cosas todos los días. Pero los demás principalmente manejan el negocio. Cuando era empleada, eso no era una opción. Pero cuando me iba de vacaciones como empleada, no estaba revisando cosas del trabajo. Les decía, buena suerte. Adiós. Así que realmente depende de cómo quieras llevar tu vida. Pero creo que lo que quiero dejar en claro a la gente es que no hay nada malo en ser un empleado. Ser empleado es increíble. Significa que no cargas con todo el riesgo. Y de hecho, puedes volverte enormemente rico como empleado si entiendes cómo volverte tan valioso que obtienes una parte de múltiples trabajos. Por ejemplo, en este momento estamos contratando a un presidente para una de nuestras empresas, y él viene de una empresa enorme. Entonces, no es muy razonable que haga esto por una de mis empresas, por lo que ha hecho en el pasado. Y no podrías pagarle el salario que está ganando en una gran empresa. Tal vez una quinta parte de eso. Entonces, ¿por qué vendría a trabajar para mí? Porque le dije, podrías ir a trabajar para esta empresa y tener una oportunidad de oro. Si esa empresa gana, vas a ganar mucho. Pero el fundador tiene que vender en el momento adecuado. Ustedes deben alcanzar estos grandes hitos. El inversor tiene que cobrar. Tienes una apuesta. Conmigo. Puedes hacer una apuesta de equidad en una empresa y tener un montón de otros pequeños pedazos. Y por eso creo que el capital privado es tan interesante. Y por qué la gente permanece como empleados durante décadas. Tengo un amigo, llamémoslo Frank, que probablemente sea uno de los tipos más ricos que conozco, y ha sido empleado en una firma de capital privado por unos 30 años. Sale con celebridades, tiene un avión, es un empleado, pero obtiene pequeñas porciones del pastel. Estoy intentando explicar esto a mis empleados, Con menos riesgo. sin riesgos. El Sí, único no hay riesgo que es pagar. ser despedido, Claro. y que tienes que trabajar mucho. Él no está manejando la nómina. No tiene que contratar y despedir personas. No está lidiando con tener que traer todo el dinero para mantener el negocio. Sí, y hablemos de la verdad del asunto. El 90% de las empresas fallan, en un periodo de 10 años. La mayoría de las startups fracasan en los primeros 3 a 4 años, y en ese tiempo no ganan nada. Se gasta de $30,000 a $50,000 al año intentando ganar dinero. Y cuando finalmente ganes dinero, el emprendedor promedio se paga a sí mismo entre $40,000 y $60,000 al año.
Entonces pasas 5 años sin ganar dinero, Exacto. trabajando más horas que como empleado. ¿Cuál es el beneficio entonces si gastas medio boleto de tu vida donde lo más probable es que fracases? Creo que esa es la pregunta que tenemos que hacernos. No parece emocionante. No, por eso me emocionan los negocios aburridos. Durante mucho tiempo, trabajé para otras personas y ellas determinaban mi valor basándose en las horas que pasaba sentada en el escritorio.